compañeros, profesor John Páez y demás comunidad que nos acompañan el día de hoy en esta plataforma. Tenemos el gusto de presentar un video con nuestras compañeras Leslie González, Daniela Borges, Michelle Niño, Mónica Pedrosa, Nicole Ducurán, Alejandra Zapata y quien les habla, Carlos Alberto Sea, quienes preparamos este material que toma como base dos dispositivos discursivos con el cual cada uno de los participantes de este grupo, que toma como nombre Punto Sin Aparte, hablaremos de temas relevantes y comparativos, tales como son procesos formativos, compromiso, disciplina en términos económicos, educación comparativa, individualismo, conflictos bélicos, violencia, objetivos colectivos, la productividad e innovación y la desigualdad de ingresos. Esperamos que este video sea de su completo agrado. Nos encontramos frente al análisis de dos videos, uno de ellos es realizado por el comediante, político, humorista y activista Jaime Garzón. El segundo es donde nos explican por qué los colombianos somos pobres teniendo un país rico en biodiversidad y en recursos naturales. Japón está ubicado en escala en el número 3 de los países que son potencia mundial y económicamente estables, siendo países pequeños en extensión territorial y pobres en recursos naturales. Colombia, a pesar de ser un país muy rico en recursos naturales, es un país donde enfrentamos la pobreza, la guerra, las condiciones precarias de salud y la corrupción. El colombiano no tiene disciplina en términos económicos porque todo el tiempo está improvisando, no tenemos un control económico, no hay una disciplina fiscal. El colombiano se caracteriza por querer el dinero de una forma más rápida, algo fácil y con muy poco esfuerzo a la hora de adquirirlo. Todo eso en la forma en la que nos han educado. El colombiano no tiene disciplina, es muy poco cooperativo y en términos económicos no hay un control ni una disciplina fiscal. Es una sociedad donde cada uno está trabajando por su bien propio y no común, y asimismo el colombiano no tiene disciplina en términos económicos, siempre se está improvisando y cada uno vela por lo propio. No es cooperativo. Aunque tenemos una jornada laboral algo extensa, estas horas son poco productivas, a diferencia de otros países que tienen horas laborales más cortas, pero muy productivas. No tenemos una disciplina fiscal. El colombiano está catalogado por querer dinero algo fácil, de forma rápida y con muy poco esfuerzo a la hora de conseguirlo. Todo esto basado en la forma en la que nos han educado y nos han redireccionado. Poco se invierte en educación, poco es la exigencia en la educación, a diferencia de otros países donde la inversión es bastante grande, la exigencia es que todos los niños deben acceder a la educación y es obligación la educación superior. Invierten bastante en educación, desarrollo de la personalidad, vocación y principios morales, exigencia y disciplina. Mientras Colombia sigue con la educación tradicional y con muy poco criterio a la hora de elegir nuestros mandatarios, los cuales están allí para lucrar y el beneficio propio. No pensamos como sociedad, actuamos como individualistas. Principio económico, la unión hace la fuerza y donde se genera donde se generan las economías a gran escala. Debemos cambiar de mentalidad. Procesos formativos no nos enseñan para hacer pensamiento crítico, sino para repetir. El proceso formativo es un conjunto de acciones que se dan entre estudiantes y docentes, en un espacio determinado y planeado para lograr unos objetivos propuestos, es decir, lo que se espera que el alumno aprenda durante el proceso educativo. Tiene como objetivo preparar al hombre como ser social para que este proceso de enseñanza y aprendizaje adecuadamente se hace necesario trabajar en un método de enseñanza flexible
que generen en los educandos la curiosidad y la disposición, para que sea el mismo educando quien construya su propio conocimiento a partir de enseñanzas previas, convirtiéndolo en un aprendizaje significativo, logrando así individuos críticos que identifiquen, relacionan y transforman conceptos de acuerdo a su conocimiento y posición. Desafortunadamente, el método de enseñanza en Colombia no es unificado y aún se continúa con el método tradicional que se basa en la memorización y repetición sin dar oportunidad al desarrollo del pensamiento crítico. Iniciemos preguntándonos ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Por qué es tan importante para el desarrollo de nuestro país? El pensamiento crítico es la habilidad de analizar, evaluar y cuestionar de manera objetiva la información, ideas y argumentos para tomar decisiones informadas y resolver problemas de manera efectiva. Es importante para el desarrollo de un país porque fomenta la toma de decisiones informadas, la resolución de problemas de manera efectiva, el análisis objetivo de situaciones complejas y la capacidad de evaluar y cuestionar las ideas políticas existentes. Esto ayuda a promover el progreso, la innovación y el desarrollo sostenible en diferentes áreas como la economía, la política, la educación y la sociedad en general. Los procesos formativos que se centran en el mejoramiento de la sociedad suelen enfocarse en el desarrollo de habilidades y conocimientos relevantes para abordar los desafíos y necesidades de la comunidad, fomentando el pensamiento crítico, la empatía y la participación ciudadana. Estos procesos buscan formar ciudadanos comprometidos y capacitados para contribuir positivamente al progreso social. Siendo esto así, ¿por qué se dice que no se nos enseña para hacer pensamiento crítico, sino para repetir? Esta afirmación se basa en la observación de que muchos sistemas educativos se centran en la memorización y la reproducción de información, en lugar de fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. Esto puede limitar el desarrollo de habilidades y capacidades más profundo y significativo, llevando así a una sociedad que tiende a seguir patrones establecidos en lugar de cuestionar y buscar nuevas soluciones. ¿Cómo la repetidera afecta a Colombia? La repetidera en Colombia puede afectar negativamente el desarrollo y la evolución del país. Si los líderes políticos y las instituciones se centran en repetir discursos y estrategias sin adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, puede haber una falta de innovación y soluciones afectivas para los problemas sociales, políticos y económicos. Además, la repetición constante de narrativas polarizadas puede contribuir a la división y la falta de diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad. Según la UNICEF, existen 12 habilidades distribuidas en 4 dimensiones que nos sirven para desarrollar las capacidades necesarias en los niños y jóvenes para lograr un desarrollo integral. Estas habilidades incluyen el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, la colaboración, entre otras, las cuales se distribuyen como se muestran a continuación. Dentro de la dimensión social encontramos la participación, la empatía y el respeto por la diversidad. En la dimensión cognitiva encontramos la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En la dimensión instrumental encontramos la cooperación, negociación y toma de decisiones y por último en la dimensión individual encontramos la comunicación, resiliencia y el manejo de sí mismo. Estas habilidades nos ayudan en el desarrollo de nuestro país a fomentar la educación de calidad, la participación ciudadana, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el fortalecimiento de la resiliencia, lo que contribuye a formar ciudadanos capacitados y comprometidos con el progreso de la sociedad. Con estas habilidades logramos abrir paso a la búsqueda de oportunidades y lograr así nuestros propósitos y metas y no que el futuro que idealizamos sea solo un propósito que nunca pudimos cumplir. Si no buscamos la oportunidad, no alcanzaremos nada. Con esto concluimos que para que Colombia salga de la pobreza y sea un país en desarrollo, es fundamental promover el aprendizaje en lugar de la repetición.
El aprendizaje implica adquirir nuevos conocimientos, habilidades y perspectivas que permitan abordar los desafíos de manera innovadora y efectiva. Esto incluye fomentar la educación de calidad, el desarrollo de capacidades emprendedoras y la promoción de políticas inclusivas que impulsen el conocimiento económico sostenible y equitativo. El aprendizaje continuo y adaptativo es esencial para superar la pobreza y construir un futuro próspero para Colombia. Colombia es uno de los países más ricos en flora y fauna, pero asimismo es catalogado como uno de los países con más alto índice de pobreza. Una de las posibles y más importantes razones es la falta de disciplina, pues a pesar de trabajar 8 horas diarias no se produce con la misma calidad que se da en países como Japón y Suiza, quienes tienen como eje fundamental los valores y la disciplina, aspecto que sin duda alguna los ha llevado al éxito. Más que su inteligencia ha sido el trabajo colaborativo y disciplina con un proceso lento pero seguro, el cual pueden heredar a sus familias, entregando un futuro de tranquilidad más que de cosas materiales. Mientras la actitud de pobreza no cambie en Colombia, será muy difícil que el índice de pobreza baje. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Zapata y hoy les hablaré de la disciplina y la responsabilidad en la cultura japonesa y colombiana en contexto a los videos expuestos en las clases anteriores. La cultura japonesa tiene 3 pilares importantes que son el orden, la puntualidad y la limpieza. Desde pequeños se les va formando con esa idea de que los buenos resultados definen completamente lo que son. Los japoneses se pasan su vida educacional preparándose para el gran examen que define qué tanto vale en su vida laboral y asimismo en su vida personal. Debido a estos niveles de organización que son mayores, la presión de querer ser mayor sin tener un rango de error grande los vuelve estrictos. Los japoneses tienen un orden para todo, siempre saben dónde están sus cosas, siempre saben dónde encontrar todo, ya que de esta manera pasa a ser muy chiquito el rango de que pasen cosas imprevistas o que les suceda algo fuera de lo normal. En la cultura colombiana es todo un poco más relajado. Desde muy pequeños, poco se nos inculca del valor y de la responsabilidad que debemos tener, ya que todo comienza desde que no pasa nada si falta clase un día, no pasa nada si no, porque al fin y al cabo nos enseñan que el estudio no nos define como personas o como el valor que tengamos en la sociedad. Para la cultura colombiana a veces es más importante que primero usted aprenda a trabajar y después aprenda a educarse. De esta manera todo se vuelve un poco más sencillo, porque aprendemos a que no es importante o no es relevante formarnos y llegar a hacer otro tipo de cosas, sino que nos centramos en un trabajo con las pocas probablemente posibilidades que nos brinda y nos conformamos con esto. La cultura colombiana es muy floja en muchos aspectos, ya que no hay esa presión o quizás ese orden en decirnos desde pequeños qué hay que hacer y con qué orden hacerlo. En una cultura colombiana siempre está el decir de no importa, mañana vemos de dónde, o no importa, luego vemos cómo solucionamos. En una cultura japonesa eso no pasa, porque el rango de quizás los problemas que tienen es tan poca, ya que todo lo prevén de una manera muy estricta. En la cultura colombiana es un poco complejo por las comunidades pobres. A una mente preocupada, poco espacio da para una mente que piense o que sea un poco más precavida en sus niveles de disciplina y responsabilidad. Con esto podemos decir que la cultura colombiana le hace falta mucho nivel organizacional para poder llegar a tener mejores resultados como país. En conclusión, podemos decir que en el video anterior de Jaime Garzón, donde nos decían que nos tienen acostumbrados a seguir los pasos de todas las generaciones anteriores a nosotros que no son tan positivas, a una cultura japonesa como nos planteaba el video de por qué los colombianos son pobres, que es quizás más organizada, no ni siquiera más inteligente, sino más organizada al punto de lograr una disciplina diferente. Podemos concluir con que a los colombianos nos hace falta mucha disciplina y responsabilidad. No siempre va a depender de nosotros, sino que también depende de esta cultura que llevamos por años y años, y que podemos nosotros, una generación probablemente un poco más despierta, un poco más consciente,
volver de esto algo diferente, generar más conciencia y cambiar estos patrones que llevamos siguiendo por mucho tiempo, logrando que la cultura colombiana quizás en algún momento sea diferente, probablemente un desarrollo del país diferente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Ducuar y voy a hablar sobre la desigualdad de ingresos. Es uno de los factores que limitan el desarrollo social y económico en Colombia. La desigualdad de ingresos es alta según las estrategias del DANE en 2019. En Gini, que mide la desigualdad de ingresos del 0 al 1, fue 0,526, así que esto indica que la distribución es muy desigual, ya que el 0 corresponde a una distribución equitativa y el 1 es la distribución en la que una sola persona concentra todos los ingresos. También según el DANE, en 2019 el 20% fue distribuido a la población más rica de Colombia, concentrado el 51,9% del ingreso al país total, más sin embargo, el 4,3% lo recibieron la población más pobre, así que esto significa que las diferencias entre ricos y pobres es amplia en Colombia. Para entender algunas de las razones de la pobreza en Colombia hay que tener en cuenta los diversos factores, tanto históricos como sociales, económicos y políticos. La desigualdad de ingresos, el conflicto armado, la falta de acceso a la educación y la corrupción son algunos ejemplos de factores que han contribuido a la pobreza en nuestro país. No es posible comparar directamente estos videos ya que tratan de temas diferentes. El video sobre la economía en Colombia se enfoca en las razones por las cuales el país han tenido dificultades para desarrollarse económicamente, mientras que el video de Jaime Garzón habla sobre la falta de pertinencia de algunos contenidos educativos en las escuelas. Sin embargo, ambos videos pueden tener una conexión indirecta en el sentido de que la educación es un factor clave para el desarrollo económico de un país. Si bien el video de Jaime Garzón no se enfoca en este aspecto específico, es posible argumentar que una educación de calidad y pertinente puede contribuir a formar ciudadanos más capacitados y productivos, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en la economía. En países como Colombia, la pobreza y la desigualdad están muy arraigadas a la cultura y el día a día de las personas. Es por eso que muchos se pueden preguntar cómo se puede revertir este proceso. Por eso los temas que yo seleccioné fueron productividad e innovación, los objetivos colectivos y el valor de las personas. Es muy importante tener objetivos claros para un mayor desarrollo. Es por eso que el 1 de enero del 2016 entró en vigor unos nuevos objetivos de aplicación universal que son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, aguas limpias, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria e innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, así como alianzas para poder lograr estos objetivos. Todo esto se hace para que al contar de 15 años se puedan tener más países con un mejor desarrollo, que es de entender que es un poco difícil, ya que en países, por ejemplo, como Colombia, muchas de estas prácticas no se llevan a cabo. Llamó la atención, podemos encontrar en el video de por qué Colombia es un país pobre. Encontramos la productividad y la innovación. Es importante y hay que entender que la productividad nos puede ayudar a alcanzar los objetivos de manera más eficaz e incluso más rápido.
Por otra parte, la innovación es demasiado importante, ya que en ella es que podemos empezar a manejar mejor productividad. Muchos de los países ya más desarrollados tienen una mayor productividad porque tienen sus plantas de trabajo mucho más eficientemente. La productividad no solamente habla del tema laboral, sino también del tema personal, de lo que hacemos nosotros como seres humanos en productivamente. Por eso hay que innovar inclusive con nosotros mismos. Tengo el tema de la gente como riqueza. ¿Por qué decidí tomar este ejemplo? Ya que en Japón muchas personas prefieren no hacerle daño a las demás personas, ayudarles, cosa diferente que sucede acá en Colombia. La gente es un bien muy preciado, ya que basándonos en cómo seamos educados, en los valores que presentamos como personas, podemos ayudar o destruir a muchas personas o a nuestro entorno. Puede ser la naturaleza, pueden ser seres vivos. Por eso es que para ellos es tan importante la educación como persona, ¿sí? La educación, tanto el ayudar a los demás y el crecimiento personal. En conclusión, si no mejoramos desde lo personal, no podemos mejorar ni como comunidad ni como país, y seguiremos siendo cada vez más pobres y solo una minoría cada vez más ricos. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Borges y respecto a los videos anteriores les voy a hablar sobre los conflictos bélicos y la violencia en Colombia. Para comenzar, un conflicto bélico son enfrentamientos que en algún tiempo existieron entre diferentes grupos al margen de la ley, el cual dejó víctimas mortales y afectaciones materiales también. La población civil de las regiones afectadas por los enfrentamientos armados en Colombia aún siguen estando expuestos a actos de violencia como homicidios, ataques, secuestros y reclutamientos forzados. Muchas personas se ven obligadas a huir y abandonar sus cosas, ya que el conflicto tiene graves consecuencias para quienes se quedan y hacen caso omiso a estas amenazas. Ya que, por ejemplo, se ven limitados los accesos a servicios médicos, o muchas veces al suministro de agua. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la afluencia del narcotráfico han tenido mayor predominación según el periodo en el que se ha estudiado. Además, se cabe recordar que en las líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional y debido a esto pues han habido muchas pérdidas y daños en las familias y demás personas. También Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional y por otro lado grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes, campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedades ni a los servicios del Estado. Cordial saludo, compañeros y maestros. Estamos hablando sobre por qué los colombianos son pobres. ¿Por qué los colombianos son pobres? Para mí, en tema de educación e individualismo. La educación en Colombia es de muy baja calidad y es por eso que los políticos se aprovechan para poder manipular a todo un país. La calidad de la educación en Colombia es preocupante, a pesar de que hemos venido experimentando mejoras en los últimos años. En comparación con otros países,
Colombia invierte proporcionalmente menos en la educación y eso se ve reflejado en los salones abarrotados, en que no tenemos recursos para materiales o mejoras estudiantiles y en formación y capacitación de los maestros. No hay para eso. En otros países en lo que puedo investigar una entrevista a un estudiante o un joven de 15 años responde como si su nivel académico fuera superior. En cambio, un estudiante o joven de 15 años en Colombia responde como si estuviera cursando quinto o sexto de primaria, con mucha dificultad. Un ejemplo, en un salón de 10 estudiantes, 2 estudiantes no comprenden lo que leen o no entienden lo que leen. Fuera de eso, la tercera parte del salón tienen problemas para resolver un problema matemático. Es como si nunca hubieran puesto un pie en un salón, a pesar de que ya han estudiado a lo largo. Y ni hablar de los agravantes socioeconómicos que cursamos en Colombia. 3 colegios públicos entre los 100 mejores del país nomás. Nada se puede hacer con lo que se hagan con reformas laborales, tributarias, pensionales. No tendríamos un impacto suficiente si nuestro país nos empieza cortando las alas a los ciudadanos. No hay nada más democrático que organizar una educación de calidad. Hablando un poco del individualismo que viene de parte de la educación también, porque pues es algo que debemos formar hoy en día. Vivimos en una sociedad competitiva. Todos queremos ser mejores cada día. Qué bueno, o sea, eso es súper bien. Pero también vivimos en una sociedad que tenemos que aprender a actuar socialmente para beneficio de todos. Es por eso que el individualismo se ha convertido en una de las principales enfermedades en nuestros tiempos. Tenemos que dejar atrás el egoísmo, la falta de solidaridad, confiar en que todos nos vaya mejor individualmente. No tiene que irnos bien, no tener que irle bien a una parte y al otro no. No, tenemos que pensar en todos, sin verdaderas oportunidades de desarrollo. O sea, necesitamos ser exigentes, necesitamos ser juntos, exigir todos nuestros recursos públicos que se utilicen para beneficios de los derechos humanos, que son individuales, pero también son sociales. Tenemos derecho al desarrollo, por eso tenemos que exigir mejoras en los gobiernos, en nuestros gobiernos y en mejoras condiciones de vida social. Aprender a practicar y a organizarse, aprender a practicarse, a organizarse, ser una sociedad equitativa y dejar el egoísmo de un lado, porque el bienestar de todos nosotros es nuestro. O sea, si nosotros no aprendemos a ser igualitarios con las personas, no estamos en nada. Entonces tenemos que dejar al lado un egoísmo y ser un pueblo unido para poder ser feliz. Muchas gracias. Feliz día.